El Parque del Retiro o Parque del Buen Retiro, popularmente conocido como El Retiro, es un jardín histórico y parque público situado en Madrid, España. Considerado como una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, posee figuras arquitectónicas y paisajísticas desde el siglo XVII al XXI, entre los que destacan el monumento a Alfonso XII, el Palacio de Cristal, el Estanque Grande, el Parterre, la Puerta de Felipe IV, el Real Observatorio Astronómico y la Fuente de la Alcachofa, e incluso anteriores, como la Ermita de San Pelayo y San Isidoro, de origen románico. Fue construido en la primera mitad del siglo XVII dentro del proyecto paisajístico desarrollado para el Palacio del Buen Retiro, una antigua posesión real creada por el conde-duque de Olivares, 1587 a 1645, uno para disfrute de Felipe IV, 1605 a 1665. ¿De quién era su válido? Su uso como parque urbano se remonta a 1767, año en el que Carlos III, 1716 a 1788, permitió la entrada del público a efectos recreativos y ya definitivamente, a partir de 1868, cuando quedó bajo la titularidad del Ayuntamiento de Madrid. Debido a los destrozos provocados por la Guerra de la Independencia, 1808 a 1814, su aspecto actual es resultado de las intervenciones realizadas en los siglos XIX y XX, si bien perviven trazados y elementos originales de los siglos XVII y XVIII. Con una superficie de 118 hectáreas, 180.000 metros cuadrados, y un perímetro de 4,5 kilómetros, pertenece administrativamente al distrito de Retiro, bautizado así por el parque. Se encuentra delimitado al norte por las calles de Alcalá y O'Donnell, al sur por la del poeta Esteban Villegas, al oeste por la de Alfonso XII y al este por la avenida de Menéndez Pelayo. Está protegido como bien de interés cultural, BIC, figura legal que toda declaración de jardín histórico ostenta en la normativa española y desde julio de 2021 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, junto al Paseo del Prado y el barrio de los Jerónimos, formando parte del denominado Paisaje de la Luz. 4-5 dentro de sus límites habitan más de 19.000 árboles, representativos de 167 especies, 6 entre ellos 6 ejemplares incluidos dentro de la lista de árboles singulares de la comunidad. De Madrid 7. Toponimia. La Puerta de España todavía conserva un letrero con el antiguo nombre de Parque de Madrid. Los topónimos de Retiro y Buen Retiro hacen referencia a la funcionalidad del desaparecido Cuarto Real, un aposento anexo al monasterio de los Jerónimos de Madrid, donde se retiraban los reyes para la meditación espiritual y el esparcimiento. Estas dependencias fueron ampliadas en 1561 por orden de Felipe II, 1527 a 1598, 8 y sobre ellas terminaría construyéndose, durante el reinado de Felipe IV, 1605 a 1665, el Real Sitio del Buen Retiro, un conjunto de palacios, bosques y jardines, que darían lugar al parque actual. Tales topónimos comenzaron a usarse a partir de una cédula real, 9 con la que Felipe IV quiso poner fin al sobrenombre del gallinero que se le estaba dando, de manera despectiva, a la nueva residencia. Este término podría aludir bien al uso agropecuario que tuvieron las tierras que se anexionaron para el complejo 6, bien a la pajarera de aves exóticas existente en los jardines, levantada al mismo tiempo que el palacio. Al parque también se le conoce como Jardines del Retiro o Jardines del Buen Retiro, aunque este último nombre, en sentido estricto, debe aplicarse a la zona ajardinada de carácter público creada en Madrid a finales del siglo XIX, donde hoy se sitúa el Palacio de Cibeles, sobre terrenos que pertenecieron al Real Sitio XI. Véase Jardines del Buen Retiro de Madrid. Otra de las denominaciones históricas es Parque de Madrid, como todavía puede leerse en algunas de las puertas de entrada al recinto. Empezó a utilizarse cuando el Buen Retiro fue municipalizado en el último tercio del siglo XIX-XII y hoy día está completamente en desuso. Marco legislativo. Logotipo del Parque del Retiro. Ortofotografía del parque en 2014, PNOA, cedida por el Instituto Geográfico Nacional Copyright. El Parque del Retiro está protegido desde 1935, año en el que el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de la Segunda República procedió a su declaración como jardín histórico, mediante orden de 8 de febrero. Esta protección queda ratificada por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, que establece que todos los jardines históricos son bienes de interés cultural, BIC, y por la Ley 3/2013, de 18 de junio, del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Además de su condición de BIC, el Retiro se encuentra dentro de la zona arqueológica del Recinto Histórico de Madrid, Decreto 61/1993, de 20 de mayo, de la Comunidad de Madrid,
que garantiza el control arqueológico y paleontológico ante posibles obras y excavaciones. Por su parte, la normativa del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Madrid, de 1997, lo cataloga como parque histórico, junto con la Casa de Campo, el Parque del Oeste, la Quinta de la Fuente del Berro, el Parque del Capricho, la Quinta de los Molinos, la Quinta de Vista Alegre, el Campo del Moro y el Real Jardín Botánico. El 27 de enero de 2015 el sitio del Retiro y el Prado en Madrid fue inscrito en la lista indicativa de España del Patrimonio de la Humanidad, en la categoría de Bien Cultural, con el número de referencia 5977. Historia. Siglo XVII. Véase también, Jardinería del Barroco. Detalle del Buen Retiro en el Plano de Madrid, 1656, de Pedro Teixeira. Museo de Historia de Madrid. Vista del Palacio y Jardines del Buen Retiro, 1636 a 1637, de Giuseppe Leonardo. Palacio Real de Madrid. El Palacio y Jardines del Buen Retiro. Madrid, siglo XVII, de J. Chereau. Museo de Historia de Madrid. Puede verse el Jardín de la Reina, presidido por la estatua ecuestre de Felipe IV. El Estanque Pequeño del Retiro. Madrid, 1701, de Pieter van den Berghe. Museo de Historia de Madrid. Se identifica al estanque ochavado como estanque pequeño, en contraposición al estanque grande. Los jardines tienen su origen en 1629, cuando Gaspar de Guzmán y Pimentel, 1587 a 1645, conde duque de Olivares y valido de Felipe IV, 1605 a 1665. Animó al monarca a ampliar el cuarto real existente junto al monasterio de los Jerónimos y levantar alrededor del mismo una residencia palaciega. 17 Con tal fin le hizo obsequio de unas tierras próximas, en su mayor parte cedidas por Alonso Estacio Gutiérrez de los Ríos y Ángulo, primer conde de Fernán Núñez, que, una vez completado el proceso de anexiones, ocuparon una superficie de unas 145 hectáreas. El nuevo palacio, llamado del Buen Retiro por expresa voluntad del soberano, se empezó a edificar en 1630 y se terminó en 1640. A diferencia del Real Alcázar, sede oficial de los órganos de gobierno, fue concebido como una residencia para alivio y recreación del rey y sus sucesores, como así se hizo constar en una cédula expedida por el propio monarca, 9 a pesar de que su ubicación en lo que entonces eran las afueras de Madrid le confería un cierto carácter suburbano. En línea con otros reales sitios periféricos, como la Casa de Campo y el Pardo, el Buen Retiro llegó a convertirse en uno de los principales centros de poder del siglo XVII y buena parte del XVIII. Bajo la dirección de los arquitectos Giovanni Battista Crescenzi, 1577 a 1635, y muy especialmente Alonso Carbonell, 1583 a 1660, quien asumió el proyecto en solitario tras la muerte de aquel, las obras se fueron desarrollando sobre la marcha, sin un plan unitario, debido a la celeridad que el conde duque de Olivares imprimió a los trabajos. En su afán por complacer a Felipe Abril del XIX, todo ello dio como resultado una yuxtaposición de elementos arquitectónicos, que se iban adosando conforme iban surgiendo nuevas demandas, sin una verdadera articulación compositiva. El palacio seguía las pautas del estilo desornamentado, característico de la arquitectura de los Austries. De sobria fábrica de ladrillo, con molduras de granito en los vanos y cubiertas de pizarra, se distribuía alrededor de varios patios, que no solo emulaban el planteamiento urbanístico de las plazas mayores de las ciudades, sino también su función lúdica, como escenario de actos festivos. Toda la austeridad que el exterior transmitía dejaba paso, en el interior, a una fastuosa decoración, tal y como dejó reflejado la escritora Madame de Aulnoy, 1651 a 1705, en Memoirs de la Cour d'Espagne, Relations du Voyage d'Espagne, 1690 o 1691. Sus habitaciones son anchurosas, magníficas y adornadas con bellas pinturas. En todas partes lucen el oro y los colores vivos de que techos y artesonados están adornados. Acorde con la intención recreativa que prevaleció en el diseño, el edificio tenía integrado un teatro, conocido como Coliseo del Buen Retiro, que acogió representaciones de dramaturgos españoles del Siglo de Oro, como Calderón de la Barca, 1600 a 1681, y Lope de Vega, 1562 a 1635. Además de una leonera, en la que se exhibían animales salvajes, una plaza donde se celebraban corridas de toros y espectáculos ecuestres, 20 y un salón de baile, decorado con frescos de Lucas Jordán, 1634 a 1705. De todo este conjunto solo se conserva, aunque fuera de los límites actuales del parque, el citado salón de baile,
que hoy día recibe el nombre de Casón del Buen Retiro, así como el Salón de Reinos, un ala del palacio que antaño albergó pinturas de Diego Velázquez, 1599 a 1660, Francisco de Zurbarán, 1598 a 1664, y Juan Bautista Maíno, 1581 a 1649, entre otros. Con respecto a los jardines, se crearon al mismo tiempo que el palacio y su artífice fue igualmente Alonso Carbonell, con intervención posterior de Cosmelotti, 1570 o 1580 a 1651, y Baccio del Bianco, 1604 a 1657. Dos escenógrafos que el rey se trajo de Italia para trabajar en los montajes del Coliseo. Al igual que ocurrió con el edificio, no hubo ningún plan integral, lo que determinó un trazado de composiciones trabadas y asimétricas, sin un orden axial determinado 21 que, por otra parte, parecía reflejar la tradición jardinera hispano-musulmana de plantas perpendiculares. Entre los elementos paisajísticos de aquella época figura el jardín ochavado, que se articulaba alrededor de una plaza central, cruzada por 8 paseos, algunos de los cuales estaban delimitados por túneles de verdura, estructuras a modo de pasadizos recubiertas con vegetación. Asimismo, había una pajarera de grandes dimensiones, en la que se criaban aves exóticas para su exhibición, y 7 ermitas, que, contrariamente a lo que pudiera pensarse, desarrollaban una función lúdica más cercana al concepto de romería que al de recogimiento piadoso 23 de ellas, San Isidro, San Pablo, San Juan, San Bruno, la Magdalena y San Antonio de los portugueses, se hicieron de nueva factura, mientras que la de San Blas, enclavada en el cerro homónimo, donde hoy se eleva el Real Observatorio Astronómico, fue anexionada cuando se constituyó el Real Sitio. La de San Pablo alcanzó un gran renombre, debido a su decoración mural, realizada por Agostino Mitelli, 1609 a 1660, y Angelo Michele Colonna, 1604 a 1687, y al jardín existente a sus pies, presidido por la desaparecida fuente de Narciso y con esculturas de Leone Leoni, 1509 a 1590, y Pompeo Leoni, 1533 a 1609, pertenecientes hoy día al Museo del Prado. La de San Antonio de los Portugueses fue también un hito arquitectónico importante, dada su peculiar ubicación dentro de una isla artificial, rodeada por una ría polilobulada navegable. Por su parte, la ermita de San Juan albergó la biblioteca del conde duque de Olivares. Las infraestructuras hidráulicas se debieron a Cristóbal de Aguilera, maestro mayor y veedor de las fuentes de Madrid. No solo hizo los viajes que abastecían de agua al Real Sitio, construyó 2, conocidos como Viaje Alto y Viaje Bajo del Retiro, sino también los estanques y rías que lo adornaban. El río Chico recorría el flanco norte de la propiedad hasta terminar en el estanque de San Isidro, mientras que el río Grande, o del Mayo, llegaba hasta San Antonio de los Portugueses, procedente del estanque Grande, donde se celebraban naumaquias y representaciones teatrales. Este último es el único elemento hidráulico que se mantiene de aquella época, junto con el estanque ochavado, o de las Campanillas. Siglo XVIII. Proyecto para el Buen Retiro, 1714 a 1715, de Robert de Cot. Biblioteca Nacional de Francia de París. A la derecha del palacio se sitúa el parterre, la única parte que se hizo, según diseño de René Carlier. El Parque del Retiro con paseantes, 1779, de José del Castillo. Museo de Historia de Madrid, depósito del Museo del Prado. Tras el incendio del Real Alcázar en 1734 y mientras duraron las obras del nuevo Palacio Real, el Buen Retiro se convirtió en la sede de los órganos de gobierno y residencia oficial de los reyes. Felipe V, 1683 a 1743, el primer Borbón que reinó en España, quiso adaptarlo al gusto de la nueva dinastía y encomendó su remodelación a los arquitectos Robert de Cot, 1656 a 1735, y René Carlier, 1722, a partir de modelos franceses. De su propuesta solo pudo llevarse a cabo el jardín del parterre, que Carlier levantó a partir de 1716, al desplazarse el interés constructivo del soberano al Palacio de la Granja, Segovia. Con la llegada al trono de Carlos III, 1716 a 1788, el Real Sitio cobró un nuevo impulso. A diferencia de las actuaciones anteriores, dirigidas a reforzar el carácter residencial del lugar, sus intervenciones tuvieron un sentido ilustrado y buscaban bien una finalidad mercantilista, caso de la desaparecida Real Fábrica de Porcelana, realizada sobre la ermita de San Antonio de los Portugueses, bien un objetivo científico, como el Real Observatorio Astronómico, que, aunque fue terminado en tiempos de Carlos IV, 1748 a 1808,
se debió a una iniciativa suya. De hecho, el Real Observatorio formaba parte de un ambicioso plan que pretendía dotar a Madrid de una zona consagrada al estudio de las ciencias naturales. Fue erigido sobre el Cerro de San Blas, presidiendo el tramo meridional del Salón del Prado, donde ya se habían construido el Real Jardín Botánico, el Gabinete de Historia Natural, hoy Museo del Prado, y un zoológico. Este último fue creado en 1774 en la Cuesta de Moyano, en terrenos que entonces pertenecían al Retiro. Llevado por ese mismo espíritu ilustrado, en 1767 Carlos III autorizó el acceso público al Buen Retiro, siempre que se acataran ciertas normas en el vestir y se respetaran unos límites territoriales. Este uso como parque no solo se mantuvo en los siguientes reinados, sino que se intensificó con Isabel II, 1830 a 1904, al permitirse en 1867 la navegación pública dentro del Estanque Grande. Siglo XIX. El Estanque Grande del Retiro, H. 1816, anónimo. Museo de Historia de Madrid. A la izquierda aparece el embarcadero real y al fondo la Real Fábrica de Porcelana, ambas construcciones desaparecidas. Vista general de Madrid desde la montaña del Retiro, H. 1830, Fernando Brambila. Museo de Historia de Madrid. Puede verse la parte nororiental del Real Sitio, con la Casa del Contrabandista en el tercio izquierdo. Vista del Paseo de la Argentina, abierto en la primera mitad del siglo XIX con el nombre de Paseo de las Estatuas. Durante la Guerra de la Independencia, 1808 a 1814, el Buen Retiro fue utilizado como cuartel general de las tropas napoleónicas, lo que provocó daños de consideración tanto en el palacio como en los jardines, además de su expolio. Tras el regreso a España de Fernando VII, 1784 a 1833, en 1814, se procedió a la recuperación de la zona ajardinada, con la incorporación de nuevos elementos arquitectónicos, mientras que apenas se intervino sobre la residencia y las ermitas. El proyecto fue redactado por Isidro González Velázquez, 1765 a 1840, 26 y significó la transformación romántica del lugar. El monarca acotó una parte, entre la calle de O'Donnell y la avenida de Menéndez Pelayo, denominada el Reservado 27 para uso y disfrute de la familia real. En esta zona fueron trazados nuevos jardines, que, siguiendo las corrientes de la época, fueron adornados con diferentes caprichos paisajísticos. Entre los conservados cabe destacar la Casita del Pescador, la Casa del Contrabandista, la Montaña Artificial y la Fuente Egipcia, además de la Casa de Fieras, donde fue trasladado el zoológico fundado por Carlos III. También fue levantado un embarcadero real en el Estanque Grande, donde hoy se alza el monumento a Alfonso XII. A partir de 1841 la reina Isabel II, 1830 a 1904, impulsó nuevas plantaciones de árboles de sombra y frutales. Fruto de este esfuerzo fue el acondicionamiento como Bosque del Campo Grande, un espacio silvestre utilizado en tiempos de los Austries para la caza menor, y la apertura del Paseo de las Estatuas, actualmente de la Argentina, y del Jardín Madrileño, entre otros recintos. En 1865, prácticamente al final de su reinado, Isabel II vendió al Estado una parte de la propiedad para su urbanización. Se trataba de la franja occidental, la más cercana al Paseo del Prado, donde estaba enclavado el palacio, que, debido a su mal estado, tuvo que ser demolido en 1869, excepción hecha del Salón de Reinos y del Salón de Baile. En la zona segregada se abrió la calle de Granada, en la actualidad de Alfonso XII, alrededor de la cual fue creado el barrio de los Jerónimos. Esta operación supuso la tala de unos 2000 árboles. Tras la Revolución de 1868, conocida como la Gloriosa, y el destronamiento de Isabel II, el Real Sitio del Buen Retiro pasó a ser propiedad municipal y fue declarado parque público, con el nombre de Parque de Madrid, según decreto firmado el 6 de noviembre del citado año por el ministro Laureano Figuerola, 1816 a 1903, del Gobierno Provisional. Se cedía el lugar en toda su extensión, incluyendo el reservado, que hasta entonces había estado restringido a los reyes, con la obligación expresa de reservar sus límites y dedicarle exclusivamente a recreo del vecindario. También había quedado en manos del ayuntamiento una parcela próxima a la Plaza de Cibeles, surgida de la segregación de 1865, pero, a diferencia del resto de la posesión, esta fue arrendada para su explotación como jardín recreativo, véase Jardines del Buen Retiro. En este lugar, sobre el que hoy se levanta el Palacio de Cibeles, transcurre la novela Las noches del Buen Retiro, de Pío Baroja, 1872 a 1956.
Con la municipalización dio comienzo una fase constructiva muy intensa, que se prolongó hasta el segundo tercio del siglo XX. El arquitecto José Urioste y Velada, 1850-1909, hizo un nuevo cerramiento, en el que dispuso una serie de puertas monumentales, e instaló las fuentes de los Galápagos y de la Alcachofa, que fueron traídas desde otros puntos de la ciudad. En 1874 fue creado el Paseo de Fernán Núñez, o de Coches, sobre el primitivo cauce del Río Grande, y en 1878 se volvió a intervenir en el Campo Grande, a partir de modelos paisajísticos de inspiración inglesa. En 1885 fue inaugurada la Fuente del Ángel Caído, erigida en el lugar donde antes estuvieron la Real Fábrica de Porcelana y la ermita de San Antonio de los Portugueses. En esta época también se excavaron diferentes estanques y rías artificiales. En las últimas décadas del siglo XIX el parque fue escenario de diversos certámenes y exposiciones internacionales, para los cuales se proyectaron edificios como el desaparecido Pabellón Árabe, el Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal, todos ellos realizados por Ricardo Velázquez Bosco, 1843 a 1923. Siglos XX y XXI. La Fuente de Cuba fue construida en el primer tercio del siglo XX como un monumento conmemorativo de la nación cubana. Llegado el siglo XX, continuaron las labores de acondicionamiento empezadas en la centuria anterior. Se siguió trabajando en el cerramiento, con el traslado de la puerta de Felipe IV al parterre, y se edificó un embarcadero nuevo en el Estanque Grande, que reemplazaba a otro anterior que se había incendiado, construido, a su vez, para sustituir al primitivo embarcadero real. Ambas actuaciones fueron llevadas a cabo por el arquitecto municipal Luis Bellido, 1869 a 1955, entre 1922 y 1926. Con la municipalización dio comienzo una fase constructiva muy intensa, que se prolongó hasta el segundo tercio del siglo XX. El arquitecto José Urioste y Velada, 1850-1909, hizo un nuevo cerramiento, en el que dispuso una serie de puertas monumentales, e instaló las fuentes de los Galápagos y de la Alcachofa, que fueron traídas desde otros puntos de la ciudad. En 1874 fue creado el Paseo de Fernán Núñez, o de Coches, sobre el primitivo cauce del Río Grande, y en 1878 se volvió a intervenir en el Campo Grande, a partir de modelos paisajísticos de inspiración inglesa. En 1885 fue inaugurada la Fuente del Ángel Caído, erigida en el lugar donde antes estuvieron la Real Fábrica de Porcelana y la ermita de San Antonio de los Portugueses. En esta época también se excavaron diferentes estanques y rías artificiales. En las últimas décadas del siglo XIX el parque fue escenario de diversos certámenes y exposiciones internacionales, para los cuales se proyectaron edificios como el desaparecido Pabellón Árabe, el Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal, todos ellos realizados por Ricardo Velázquez Bosco, 1843 a 1923. Siglos XX y XXI. La Fuente de Cuba fue construida en el primer tercio del siglo XX como un monumento conmemorativo de la nación cubana. Llegado el siglo XX, continuaron las labores de acondicionamiento empezadas en la centuria anterior. Se siguió trabajando en el cerramiento, con el traslado de la puerta de Felipe IV al parterre, y se edificó un embarcadero nuevo en el Estanque Grande, que reemplazaba a otro anterior que se había incendiado, construido, a su vez, para sustituir al primitivo embarcadero real. Ambas actuaciones fueron llevadas a cabo por el arquitecto municipal Luis Bellido, 1869 a 1955, entre 1922 y 1926.